Me presento un poco, mi nombre es Juan David Moreno, doy gracias a Dios por estar con ustedes en esta mañana. Conozco al Señor Jesucristo desde que tenía como 8 años casi, lo recuerdo muy claramente cuando reconocí mi necesidad de un Salvador, gracias al Ministerio de Palabra de Vida que hacían reuniones con niños y eso impactó mi vida. Entonces recuerdo eso muy especialmente. Mucho tiempo asistí con mi madre a la iglesia de Aposento Alto Noroccidente en Bogotá. Allí conocí a la familia de mi esposa que está allá, Geraldine. Allá conocí a mi esposa, allá oramos y nos enamoramos y todo. Nos casamos en el año 2020 en plena pandemia. Éramos en nuestra gran fiesta, éramos 8 personas, pero fue muy bonito, fue un privilegio tener eso. Y bueno, mi esposa quiere que hagamos una renovación de votos, eso va a ser muy probablemente el otro año, entonces vamos a tener ese tiempo. ¿Están invitados? Y bueno, gracias a Dios nos concedió una bebé, Lucía, tiene 10 meses y damos gracias a Dios por su vida. Hoy en día estamos sirviendo al Señor en la iglesia de Aposento Alto Mosquera y ha sido un gran privilegio ver cómo el Señor sigue expandiendo su obra aquí en Bogotá y en la Sabana, ustedes Sabana Norte, nosotros Sabana Occidente, y ver que el Señor obra de diferentes maneras, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios por eso. Nuestro hermano Martín, al iniciar la reunión, no sé si se acuerdan que nos preguntó qué se conmemora en nuestro país, si se acuerdan. Independencia, muy bien, listo. El grito de la independencia, muy bien, listo, el grito de la independencia. ¿Cuántos años se conmemoran de ese grito de independencia? 225, ¿quién da más, quién da menos? 215 años de independencia, ¿sí? Entonces, casi 10 años, en 2035 ya hablamos de eso. Muy bien, entonces… Eso nos recuerda, ¿cierto?, el grito de independencia, lo del florero de Llorente, bueno, historia, ¿cierto? Conocemos todo eso. Y hoy día, por ejemplo, las fuerzas militares hacen desfiles y es muy chévere, es bonito, uno se siente orgulloso. Ahí Pipe tiene camiseta de la selección, hay muchos que ponen la camiseta de la selección hoy, ¿cierto? Y es chévere. Uno como colombiano, ¿qué derechos tiene cuando vive en Colombia? ¿Qué piensan ustedes? La Constitución, sí, nos rige, ¿cierto? Y ahí tiene unos ciertos derechos y deberes, ¿correcto? ¿Cierto? Derecho a, bueno, no vamos a hablar de política ni nada, pero bueno, salud, trabajo, a la vida, etcétera, ¿cierto? Y bueno, también, ¿a qué? A una libertad de culto, muy bien, ¿cierto? Entonces aquí podemos pararnos y hablar libremente del Señor Jesucristo y no hay restricción, no nos tenemos que esconder, como en otros países por el momento, y gracias a Dios por ello, ¿cierto? También tenemos unos deberes, ¿cierto? Con la Constitución, con el país, con nuestra sociedad, ¿cierto? Tenemos que pagar impuestos, hacer diferentes cosas. Pero en esta mañana yo quiero que usted y yo pensemos en algo mucho más especial, mucho más importante, que no es solo sentirnos orgullosos de ser colombianos y estar felices por ello, sino que en la palabra de Dios nos dice que nosotros somos ciudadanos de algo más importante, de algo más grande, de Cristo. Muy bien, una identidad más grande, dice el hermano, ¿cierto? Y vamos a estar viendo algunos principios que la palabra de Dios nos dice acerca de una ciudadanía celestial.
Ese es nuestro mensaje en esta mañana. Una nueva ciudadanía. Y los invito a que oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por tu Espíritu Santo nos dirijas, nos guíes, abras nuestro corazón, evites de nosotros distracciones y que, Señor, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo a escuchar tu voz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo escribió esto como una carta de gozo, estando en una situación difícil en prisión. Y Filipenses 3, vamos a leer allí algunos versículos, nos da un enfoque de lo que Pablo quería que los filipenses entendieran, y que era que no solamente era una situación difícil de la iglesia de Filipos o del mismo Pablo, sino que había algo más importante, había algo más grande para su vida. Filipenses capítulo 3, versículo 17, vamos a estar leyendo allí. Dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y quiero que en esta mañana tomemos algunos principios de un buen ciudadano del cielo, de un ciudadano del reino celestial. Y el primer principio que quiero que miremos en esta mañana es que un ciudadano del cielo imita buenas conductas. Un ciudadano del cielo imita buenas conductas. Versículo 17. El apóstol Pablo diciendo: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Qué es la imitación? Quiero que piensen. Copiar algo, hacer algo que hace otro. ¿Qué más? Seguir el ejemplo de nuestro Señor. Bueno, muy bien. A mi hija le enseñamos y parte de la crianza y del crecimiento es que ella imite cosas que uno hace, ¿cierto? Entonces, si uno hace, ella debería imitar lo que uno hace. Y así con muchas cosas. Y así somos los seres humanos, imitamos cosas de otros y aprendemos bajo la imitación de otros. Nuestros padres nos enseñaron diferentes cosas, imitamos cosas de nuestros padres. Uno ve a los niños pequeños y uno dice: uy, este se parece a tal, ese se parece a la mamá, ¿cierto? Y hay, tristemente, también hay malos ejemplos de padres que no son dignos de imitar, ¿cierto? ¿Y qué decimos, por ejemplo, de las personas de renombre, de la fama, que son artistas o influencers, ¿cierto? Que muchos hoy en día siguen, ¿cierto? Muchos hoy en día los imitan, ¿cierto? Su corte de cabello, su forma de hablar, su forma de actuar, de pensar, muy bien. Tampoco hay buenos modelos que imitar. En la esfera del cristianismo también hay personas que tristemente pueden asumir actitudes incorrectas que nos pueden hacer perder el enfoque
en el Señor Jesucristo. Pablo estaba lanzando aquí un desafío para que un grupo de cristianos debiera tomar decisiones firmes acerca de su fe y su vida en el Evangelio. Lo primero que Pablo dice aquí es: hermanos, sean imitadores míos, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir a qué modelo de persona debemos imitar. Piensa en tu vida cristiana, ¿cuál es tu modelo de persona a seguir? Y sería bueno que pensáramos, sí, el Señor Jesucristo está bien. ¿Hay alguna persona a tu alrededor que sea una persona digna de imitar? Que tú digas, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana. Veo su modelo de vida y digo, wow, cómo trata a su esposo, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Y en el modelo de vida que Pablo estaba mostrando, vemos unos versículos más atrás, ahí capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo era Pablo? Versículo 3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, dice Pablo, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y Pablo empieza a dar una serie de argumentos ahí, versículo 4 en adelante, de que él sí hubiera podido ser un buen fariseo, un buen judío. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y aquí nos da los argumentos. Circuncidado a los 8 días de nacer, o sea, como un buen judío, ¿cierto? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, el tipo era, ¿sí? Conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento de tapa a tapa, ¿cierto? Y la ley. Versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Un hombre irreprensible según la ley, ¿cierto? Un buen hombre. Sin embargo, ahí en el texto bíblico, en el versículo 7, cambia todo. Dice, pero, entonces cambia todo. O sea, de todo lo bueno que era, viene a decir, todo lo que era para mí ganancia, por haber sido judío de judíos, por haber sido fariseo, para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Les estaba dando un ejemplo que dentro de la sociedad judía el apóstol Pablo era el mejor judío. Podríamos decir, si fuera nuestro contexto, el mejor colombiano. Se conocía el himno, todas las 12 estrofas del himno, 11-12, perdón. Ahí el profe me corrige. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, dejó todo eso atrás. El apóstol Pablo amó a Jesucristo con un amor sacrificial, pues en muchas ocasiones sufrió menosprecio, violencia e incluso cárcel. Y en este momento que había escrito la epístola. Por amor al Señor Jesucristo, no estaba siendo judío de judíos, no estaba siendo el más grande, el más prominente como lo venía haciendo, sino ahora estaba en una cárcel por haber escuchado y por haber testificado del Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo podía decir, sean imitadores míos, porque estaba siguiendo al Señor Jesucristo. Sin embargo, uno podría decir, uy, pero ese Pablo era muy arrogante de decir, sean imitadores míos porque yo soy. No, la palabra aquí o el sentido del mensaje de Pablo no era decir, sean imitadores míos porque yo soy el más grande, sino porque Pablo estaba caminando hacia Cristo. Y eso era lo que él pretendía todo el momento. Que todos imitaran esa forma de pensamiento y de sentimiento.
que todos miraran al Señor Jesucristo y siguieran el ejemplo de fe que Pablo seguía. Eso era lo que Pablo quería decirles. Él revela su confianza que está viviendo en una vida correcta delante de Dios y de los hombres. Muchas veces, y nos ha pasado cuando enfrentamos dificultades, lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿cierto? Tener muchos pensamientos de muchas cosas y por ahí la parte A, B, C, D, por ahí el plan Z será seguir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, ayúdame, ¿qué hago? Muchos enfrentan dificultades y prefieren renegar a Cristo. Sin embargo, Pablo, en una dificultad tan grande como estar preso, estaba diciendo: sean imitadores míos y sigan al Señor Jesucristo. Como cristianos, nosotros debemos tener un buen ejemplo de quienes nos rodean. No tenemos idea de cuántos podrían tener una mirada en nosotros. Nuestra vida debe ser de ayuda para aquellos que sigan fieles al Señor Jesucristo. Y no solo hablo aquí en los que estamos aquí juntos, sino cada uno de nosotros por fuera somos ejemplo de Cristo. Las personas que nos ven a nuestro alrededor, ¿qué ven? Una persona alegre, una persona amargada, una persona que muestra a Cristo, una persona triste, una persona gozosa. Reflexionemos sobre la manera que nos conducimos delante de los demás, de modo que seamos la causa o, tristemente, algunas veces una excusa para que algunos desistan de andar en la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres vivir? ¿Tu ejemplo refleja a Cristo? Y sigue diciendo ahí, versículo 17 de capítulo 3, dice: y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahí en la segunda parte del 17, Pablo reconoce que él no era el único, ¿sí? No se está mostrando como por encima de todos, sino también dice que hay muchos hermanos que el ejemplo que tienen en nosotros. Hay que tener en cuenta a otros creyentes, a otros hermanos que también tienen un buen ejemplo. Y miremoslo ahí, habla en Filipenses, habla de dos hermanos especiales, hablando de Timoteo, Filipenses 2, versículo 19, dice: pero espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber la condición de ustedes. Pues, versículo 20, mas a nadie tengo el mismo sentir, que esté sinceramente interesado por el bien de ustedes. Entonces, Timoteo también tenía un deseo ferviente y genuino de saber por la vida de los filipenses, no solo Pablo. Un vivo ejemplo también ahí que hablan en capítulo 2, versículo 25, es de Epafrodito. También les envía a Epafrodito, versículo 25, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Porque él, Epafrodito, los extrañaba a todos y estaba angustiado de que ustedes habían oído que se había enfermado. Entonces, un hermano querido también en la iglesia, que era digno de imitar. Entonces, estos hombres como Timoteo y Epafrodito son ejemplos de vidas que se han dejado influenciar por otros. Y Timoteo y Epafrodito se habían dejado influenciar por la vida de Pablo, un buen ejemplo, y ahora amaban también a los filipenses. Busca formas de parecerte más a Cristo, de seguir la fe y el valor de hombres fieles, como los hombres que están aquí en esta congregación. Hombres fieles que sigan al Señor y mujeres fieles que amen al Señor Jesucristo, que sigan su ejemplo de amor.
El primer punto fue: un ciudadano del cielo imita buenas conductas. Ahora miremos: un ciudadano del cielo se cuida de los enemigos de Cristo. Un ciudadano del cielo se cuida de los enemigos de Cristo. Miremos versículo 18 y 19. Dice allí: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, porque son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en cosas terrenales. Pablo les está dando una gran advertencia aquí a los filipenses sobre este peligro que representan estos enemigos de Cristo. Personas que causaron mucho daño o que causan mucho daño alrededor del ministerio y también a la iglesia del Señor. No procuran la honra del Señor ni el bienestar de la iglesia, sino la satisfacción de sus propios deseos. Pablo sintió pesar por lo que pasaba y dice ahí acerca de ellos aún llorando, dice versículo 18. Pablo se lamentaba mucho por lo que estaba pasando en Filipos. Y no sé si a usted le ha pasado que confía en alguien plenamente, ha sido su amigo, su confidente, y por alguna circunstancia, algún inconveniente, puede que con usted o con otra persona y algún pecado, y esa persona lo decepcionó. Sí, a mí me ha pasado. ¿Se ha caído la imagen que tenía de esa persona? Sí, cierto. Ese era el mismo dolor que Pablo estaba hablando aquí. Aquellas personas que habían confiado en el Señor y probablemente se habían desviado completamente de la palabra de Dios. Y ahora tenían traición. Y Pablo aquí muestra algunos enemigos de la cruz de Cristo, que podemos ver a lo largo de sus cartas. Por ejemplo, los religiosos, personas grupos de judíos que en muchos lugares pretendían, judaizantes, que los cristianos igualaran el sacrificio de Cristo con los rituales del judaísmo. Entonces, tenían que someterse a ciertos ritos y también para creer en el Señor Jesucristo y observar la ley de Moisés. Falsos cristianos también, otro grupo, son los que se introducen sigilosamente en la iglesia y pueden ocasionar divisiones. Pueden utilizar una fachada de cristianos para buscar una posición en la que puedan obtener un prestigio. Personas hostiles, personas que abiertamente expresan su menosprecio por el Evangelio y por la persona del Señor Jesús. Cristianos simpatizantes, y esto es muy peligroso. Si alguien les pregunta en la calle y dicen que son cristianos, y sí, yo voy a la iglesia los domingos, chévere, pero son simplemente como los que van al estadio, son aficionados. No quieren tener que ver ningún compromiso con Dios ni con su palabra. Únicamente asisten como visitantes a la iglesia. ¿O qué tal aquellos que se dijeron cristianos en algún momento? Que uno los ve, tuvieron su profesión de fe, probablemente se bautizaron, pero se han apartado de Dios y de su palabra. Viven en rebeldía, se han convertido en los peores críticos y enemigos confesos del cristianismo. ¿O qué tal este grupo? No los que se dijeron, sino los que se creen cristianos. Que yo me puedo sentar en la iglesia todos los domingos, me siento, leo la palabra de Dios, tomo la cena, me bauticé, todo. Me convenzo de que soy cristiano en mi mente, pero mi corazón nunca cambió.
eso es peor. En contraste a ello hay auténticos creyentes. Entendemos que no hemos llegado a un estado máximo y completo de madurez espiritual y de perfección, pero sí entender que hemos consagrado nuestra vida al Señor Jesús y que hemos entregado nuestra voluntad para que el Espíritu Santo gobierne. Eso es un auténtico creyente. Ten cuidado si estás en alguno de los enemigos de la cruz. No ser un seguidor hipócrita de Cristo, sino de corazón dejar que el Espíritu de Dios actúe en tu vida y cambie tu manera de pensar y de actuar. Un ciudadano del cielo imita buenas conductas. Un ciudadano del cielo se cuida de los enemigos de Cristo. Ahora, un ciudadano del cielo tiene una identidad. Un ciudadano del cielo tiene una identidad. Miremoslo, capítulo 3, versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe esto es en el contexto del Imperio Romano, ¿cierto? Los romanos por naturaleza, por cultura, se sentían orgullosos de ser parte del imperio, de ver que ese era el imperio más grande que aplastaba toda la tierra. El ciudadano romano se sentía orgulloso de eso. Inclusive el mismo apóstol Pablo era ciudadano romano y en alguna ocasión apeló a esa condición, ahí en Hechos 22, cuando iba a ser azotado. Y los filipenses también se sentían orgullosos de una ciudadanía romana. Sin embargo, los auténticos creyentes tenemos una ciudadanía celestial que demanda de nosotros una conducta ejemplar, que no piense y no se acarree el descrédito del Señor Jesucristo ni de su iglesia. Tenemos la bendición de vivir diferente a los preceptos del mundo, recordando lo que dijo nuestro Señor. Y quiero que miremos un pasaje que nos habla de esto. Juan capítulo 17. Vamos allí, Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14. El Señor Jesucristo orando por sus discípulos y por los creyentes. Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si nuestro Señor y Salvador, si el Rey de nuestras vidas, al que profesamos, no es de este mundo y nos redimió de este mundo, entonces ¿por qué muchas veces seguimos viviendo como si fuéramos de este mundo? Pensemos en eso. ¿Por qué seguimos viviendo como si fuéramos del mundo si ya no deberíamos pertenecer a este mundo? Estamos en el mundo, claro, pero ya no pertenecemos a él. No deberíamos ser guiados por la carne, sino gobernados por el Espíritu Santo. Despojándonos del viejo hombre, nos deberíamos revestir del nuevo, no tomando libertades que pongan en riesgo nuestra salvación y la de otros. Tampoco deberíamos actuar según nuestro capricho, ni con emociones del dominio propio. Procuremos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Un temor reverente debería impregnarnos, aún en la intimidad de nuestros pensamientos. Recuerdo ahorita una canción cristiana que hay que dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, allí donde no hay apariencias, allí al descubierto queda mi corazón.
Allí soy sincero, dice la canción. Allí mi apariencia de piedad se va. Y en el profundo de mi corazón, cuando yo estoy solo, cuando no estoy con nadie, es que mi pensamiento debería tener claro de que soy de Cristo. Nuestras costumbres deberían ser en avaricia, acordes al código del Evangelio de Dios. Y no solo por apariencia, sino por la profunda intención de un corazón que honre al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado de no proyectar una imagen distorsionada del Señor Jesucristo ni de los cristianos. Vivamos en el Espíritu de Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir en santidad esperando a nuestro Señor Jesucristo, a quien nos venga a buscar. Un ciudadano del cielo imita buenas conductas, versículo 17. Un ciudadano del cielo se cuida de los enemigos de Cristo, versículo 18 y 19. Un ciudadano del cielo tiene identidad, versículo 20. Y ahora, un ciudadano del cielo posee la seguridad de una transformación total. Volvamos ahí, capítulo 3, versículo 21 de Filipenses. Un ciudadano del cielo posee la seguridad de una transformación total. Versículo 21, allí de capítulo 3. Hablando del Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Decimos que vivimos en este mundo, claro, seguimos en este mundo terrenal, pero no debemos seguir las conductas de este mundo. En este mundo podemos experimentar pruebas, abandono, soledad, dolor, tristeza, enfermedad, hambre. El mundo actual nos proyecta un futuro triste, nefasto, guerras, hambres, ¿cierto? Familias desintegradas, iglesias caídas, pobres en enseñanza. Se habla de un calentamiento global, pero también de un enfriamiento de la relación con Dios. Nuestra sociedad permisiva en la que nuestra decadencia aún mayor con vías a destrucción. Nuestras congregaciones también pueden sufrir dificultades, pero como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, debemos poner nuestra mirada y esperar con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que Él aún hará cosas más grandes al favor de sus hijos. El Señor transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al suyo. Eso es algo maravilloso. Ya no vamos a tener que usar gafas. Eso es muy chévere. O sea, sí, ya no tengo que hacer así cada rato. Eso es maravilloso. Ya no le va a doler a usted nada. Amén. Gracias a Dios. Bueno, eso es. Un cuerpo que no se debilita, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no se enferma. Ya no va a tener que sufrir cada mes porque me alcanzó este mes para el sueldo, me alcanzó para el bus, me alcanzó para el mercado. Ya no vamos a tener que preocuparnos porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque nos llueve, porque nos mojamos. El Señor tiene todo el poder para realizar dicha transformación. Así como transformó al Señor Jesucristo y le dio un cuerpo nuevo y es para su gloria, también nos dará a nosotros un día esa transformación. El Señor Jesucristo se le dio toda potestad dada en el cielo y en la tierra y un día nos transformará. Vivamos en santidad para agradar a Dios, conscientes de que no somos ciudadanos del cielo, sino del reino del Señor Jesucristo.
Un ciudadano del cielo imita buenas conductas. Un ciudadano del cielo se cuida de los enemigos de Cristo. Un ciudadano del cielo tiene una identidad y un ciudadano del cielo posee la seguridad de una transformación total. Hoy recordamos una fecha importante para nuestro país, pero quiero que recuerde hoy día, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, la fecha en que conoció al Señor Jesucristo personalmente, que tuvo ese encuentro personal con el que le cambió su vida. Y si no has recibido esa ciudadanía celestial, no pierdas la oportunidad hoy de recibirlo. Hoy es el día de salvación. Permite que Cristo entre en tu vida y tengas una nueva identidad en Él. Cuidémonos de nuestro comportamiento y pensemos para que sea más correspondiente a un ciudadano del cielo. Y esperemos piadosa y ansiosamente, como lo hacía Pablo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias porque por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros podemos hoy decir que tenemos una ciudadanía, que no es de este mundo, que estamos caminando por este mundo. Ayúdanos a pensar y a recordar eso en cada momento y en cada situación difícil que nos pase. Ayúdanos a ser de ejemplo a otros, que las personas puedan decir que seamos dignos de imitar, Señor. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a esperar ansiosamente a nuestro Señor y Salvador. Que ese sea nuestro deseo en cada momento, que nos levantemos en la mañana de decir, ven, Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén.